Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Estuve pensando en el día de hoy, haciendo memoria de la primera iglesia, o sea, el primer edificio que me acuerdo cuando vinimos nosotros en 2017, donde venden papas fritas o algo ahora. ¿Se acuerdan de ese lugar, no? Estuve pensando en un día, la dueña pidió su casa. Y mi esposa no escucha. Y el hermano Dixon me vino a comentar, pero no me dijo con claridad, pidió la casa porque él pensaba que lo sabía, pero nadie me había informado. Entonces él dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer esto con el edificio? Y dije, no, está todo bajo control, estamos andando bien, no hay drama, no hay por qué preocuparse, estamos bien. Y él se fue a la casa diciendo, pucha, Johanna, tremenda fe que tiene el pastor. Bueno, no era tanta fe mía porque no sabía. Ya, después me enteré y bueno, el Señor proveó el otro lugar ahí en Portugal y ahí estuvimos unos años. ¿Por qué cuento eso? Porque a veces cuando uno piensa en una cosa y otra persona está pensando en otra cosa, hay una confusión. Y esa confusión puede ser algo medio chistoso, como que Dixon piense que tengo una tremenda fe, o puede ser otra cosa más grave. En el caso de los corintios, era una cosa más o menos grave. Sin entender el pensamiento de Dios, sin saber lo que Dios tenía planificado, ellos empezaron a pensar humanamente. Y uno empezó a decir, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy... La división sigue en el libro y Pablo sigue en una y otra manera de enfrentar esa división. Los pensamientos equivocados de ellos. En la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, y él dice en capítulo 10, versículos 3 al 5, él dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Nuestros pensamientos deben ser pensamientos divinos, o sea, conforme a lo que dice las Escrituras. Como Pablo escribió a los Filipenses, ¿se acuerda cuando estudiamos ese libro? Capítulo 4, versículo 8, en esto pensad. Tiene una larga lista de cosas buenas en que debemos nosotros pensar. Pero cuando pensamos en iglesia, en unión juntos, en que nosotros andamos conforme a lo que es el plan de Dios, debemos pensar bíblicamente, pensamientos divinos. Yo puse de título, pensamientos divinos, a este pasaje. Y al leerlo, van a pensar que tiene que ver con pensamiento, pero es la manera de ayudarnos a pensar como Dios quiere que pensemos, con el propósito de llevar adelante la obra que Él tiene para nosotros. Así que antes de continuar, vamos a pedir la dirección de Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más, que tú eres el Rey soberano. Tú ya sabes todo lo que nos va a acontecer. Tú sabes cuáles son los pensamientos que debemos estar pensando nosotros. Y tú dejas aquí en tu palabra instrucciones de cómo pensar, de cómo evaluar, de cómo razonar. Y te pedimos que tú aclares en nuestra mente, en el día de hoy, cómo nosotros debemos pensar de aquellas personas que tú has puesto por líderes en esta congregación.
Dirígenos, oh Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer los versículos que nos tocan en el día de hoy. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice de esta manera: que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. El problema de los corintios era una cosa muy simple. Estaban pensando en sus líderes, comparando el uno contra el otro y tratando de descifrar quién era el mejor para seguirle. Y eso no es el plan de Dios. Es verdad, vamos a tener una cierta preferencia. A mí me gusta eso más que el otro. Yo prefiero la compañía de esto que el otro. Y tenemos nuestros amigos más cercanos y otros un poquito más lejanos. Pero la realidad es, cuando pensamos en los líderes, ¿qué manera de pensar? No, a mí me gusta el Xavi. Seco. ¿Ah? Nosotros debemos pensar en los líderes en estos términos que están acá. En primer lugar, los servidores. Los servidores es un término que se usaba en aquel entonces de los que remaban en un barco. Eran remadores. En el fondo eran esclavos también. La mayoría, si no todos, estaban encadenados. Si se fue abajo el barco, no había forma de sobrevivir. Pero ese término quiere decir remadores bajo la autoridad de otro. Los servidores estaban remando, pero otro mandaba. En ese caso, en muchos tenían diferentes personas, pero en el fondo era el capitán de barco que mandaba. Y el capitán del barco dijo: viene este otro, si navegamos aquí contra el viento, es decir, que las velas, ya, sácalo, y los remadores que le hagan con todo. Entonces él, que estaba justo encima de ellos, tenía un tambor que andaba así, pum, 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 y andaba más rápido, que ellos tenían que mantenerse el ritmo de los tambores. No tenían elección. Ellos no pudieron decir: mire, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, es que ahora estoy un poquito cansado, así que me voy a descansar. O más bien, yo voy a remar por mi lado. Nada aceptable de eso. Eran remadores bajo la autoridad de otro. Términos sinónimos a esto, uno que ya lo mencioné, que eran esclavos, es el término doulos. ¿Hemos escuchado eso? Varias de las cartas que Pablo escribió en nuestra Biblia dice Pablo, siervo del Señor. Esa palabra es doulos, esclavo del Señor. Entendía bien de quién era esclavo. Era el remador y Dios mandaba. Oiketes es un siervo en casa, país, un niño siervo, o sea, más que probable el hijo de una esclava. Pero si hablamos en términos generales, de los términos que nosotros conocemos para servir en la iglesia, el diácono es un siervo en relación a su trabajo. Un doulos es un esclavo en relación a su amo. Uperetes, que es el término que está aquí, con relación a su superior. ¿Quién manda en su vida? Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos todos es: ¿quién manda en mi vida? ¿Quién es el dueño de mi vida? Porque para los siervos de Dios, los que predican la palabra, los que son líderes en la iglesia, deben ellos entender con claridad que son esclavos de Cristo. Nadie más es más importante. Yo soy un esclavo de Jesucristo.
Lo que Él me dicta hacer, debo hacerlo. No tengo opción. Nosotros, siendo esclavos de Cristo, somos bajo la autoridad de Cristo y tenemos una responsabilidad con otros. ¿Se acuerda del centurión que su hijo estaba enfermo? Y él vino a Jesús y él dijo, bueno, Señor, si puedes sanar a mi siervo. Y Jesús dijo, sí, yo voy a sanarlo. No, dijo, no tiene por qué venir. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y digo a vaya, y se va. Si él está bajo autoridad, ¿por qué está mandando a otro? Está bajo la autoridad de otro para transmitir el mensaje. La tarea de los líderes en la iglesia, vamos a leer aquí en 1 de Pedro capítulo 5, es un texto que ya hemos estudiado, pero vale la pena repetirlo. 1 de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4 dice, por tanto a los ancianos, los líderes, entre ustedes, exhorto yo, anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Cuáles son las instrucciones a los ancianos? Cuida la congregación. Su bienestar espiritual es el mandato primordial de su vida. Yo no sé cuántas veces he hecho esa pregunta con los líderes cuando hemos estado en reunión. ¿Cuál es la necesidad espiritual más grande que tiene nuestra congregación? Por ende, ¿qué debemos nosotros estudiar? ¿Qué debemos enseñar para ayudar a esta congregación a crecer en sus vidas espirituales? ¿Cómo vamos nosotros a ser los siervos, los esclavos de Jesucristo y impartir la palabra, cuidar del rebaño, pastoréalos, o sea, cuídelos, provee lo que necesitan? Es lo que hace un pastor. Él cuida las ovejas. Como siervos, como servidores, como los que reman subordinados a otro, Pablo dice, en esta manera piensan de sus líderes. Si uno parece quizá un poquito mejor en esto que otro y el otro, es porque el Señor ha dado los dones y talentos a cada uno como Él quiso. Y Él lo puso todos en un lugar para ayudar a la congregación a crecer. Las diferencias que hay no son para compararse el uno contra el otro, para tratar de adivinar quién es mejor. Las diferencias son para complementarse y ayudar el crecimiento de la congregación entera. Pero también dice, no solamente como servidores de Cristo, sino también administradores de los misterios de Dios. Administradores es el encargado para el buen funcionamiento de una casa, como un mayordomo. Es lo que él hace, tiene que cuidar la casa. Bueno, la casa, obviamente, estamos hablando aquí, la casa de Dios. Tiene que administrar ¿qué cosa? Los misterios de Dios. Misterio en la Escritura es un conocimiento que es fuera de la posibilidad de entendimiento natural nuestro, sin alguien que nos explique, pero es revelada por revelación divina. Dios revela cosas a nosotros. Están aquí en la Biblia ahora.
Pablo dice varias veces que esto me fue dado por revelación. Dios, sin usar el Antiguo Testamento, le reveló cosas a Pablo, lo cual él comparte con nosotros. El misterio, en el fondo, es un conocimiento o algo desconocido, pero que ahora es revelada. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 26, explique este fenómeno en la Biblia y dice de esta manera: es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Algo escondido anteriormente, pero ahora es revelada, es hecho a conocer. Es algo que Dios muestra. Hay un libro que compré por W.E. Vine. Algunos conocen de él, de su obra en cuanto a palabras griegas y hebreas. Un léxico que él escribió hace años atrás. Pero él también tiene un libro que son los 12 misterios de la palabra de Dios. Yo lo voy a mencionar porque el tema ahora no es estudiar todos los misterios, pero lo voy a mencionar. Si ustedes quieren, lo puedo dar los versículos en que están basados para seguir estudiándolo. Pero él menciona la fe, la deidad de Cristo, la piedad, el evangelio, el reino de Dios, 7 estrellas y candelabros, transformación de los cuerpos de los santos en la resurrección, endurecimiento parcial de Israel, Babilonia, iniquidad, propósitos de Dios en juicio y la voluntad de Dios. Son todos mencionados en la Escritura como un misterio, o sea, algo que anteriormente no fue conocido, pero ahora Dios lo está revelando a nosotros, a sus santos. Entonces, el mayordomo, es decir, que él administra en la casa, tiene que hacer conocer a los santos cuáles son estos misterios. De entender de la fe, entender el evangelio, entender la piedad, entender los propósitos de Dios en el juicio. Hay un montón de cosas que uno a veces trata de adivinar qué es esto y qué es este otro, pero sin saberlo bien. Yo creo que una de las áreas más abusado, podemos decir, es el juicio de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Y qué pensamos nosotros? Cada vez que pasa algo, Dios me está juzgando de nuevo. ¿Es verdad eso? Bíblicamente eso no es verdad. Hay veces en que Dios utiliza alguna cosa para corregirnos. Sí, nos está castigando, nos está llamando la atención con un juicio. Pero hay otras veces que tiene otro propósito. Y hay un montón de cosas. Si uno lee, por ejemplo, el libro de Job, está explicado ahí. ¿Quién era Job? Un hombre justo, recto. Uno de los mejores en toda la tierra. ¿Y qué le pasó? ¿Y por qué? Dios no se explica al hombre. Pero uno puede ver ahí que no era porque Job era un malvado, pero le pasó muchas cosas malas, muchas tribulaciones. Entonces, esos misterios hay que darle a conocer a la congregación para que las personas puedan entender qué dice Dios de esto, cuáles son los pensamientos divinos en cuanto a todos estos misterios. Es la tarea del mayordomo. Es un servidor, es decir, un esclavo de Cristo, por lo tanto va a hacer lo que Cristo quiere que haga, o debiera hacerlo, y también es un administrador de estos misterios. Pero estos misterios, ¿para quién va? La mayordomía de los misterios de Dios, ¿hacia quién va? A los santos. Por lo tanto, yo puse otro punto aquí, dice la mayordomía de los creyentes de Dios.
de los creyentes en Dios. La mayordomía en ese sentido hacia los hermanos es instruir a los demás en sus deberes y asegurar que ellos tienen el conocimiento para cumplir sus responsabilidades. Si bien es cierto, yo puedo lavarme las manos y decir, mire, yo no tengo que enseñarle nada porque cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo es el que lo lleva a la verdad, entonces yo no tengo que hacer nada. Todos ustedes tienen la capacidad de estudiar la Escritura y entenderla. Pero yo no lo puedo decir eso ante Dios. Tengo una responsabilidad ante el pueblo de Dios para hacerle conocer la palabra de Dios y asegurar que ellos tienen el conocimiento necesario para hacer la tarea que Dios les ha encomendado. ¿Y cuál es la tarea que les ha encomendado a cada uno de ustedes? No lo sé. Yo sé lo que a mí me ha dicho, lo que yo debo hacer, pero no me dice qué deben hacer ustedes. Pero ¿sabe la forma en que ustedes pueden saber cuál es la tarea que Dios tiene para ustedes? Descubriendo el don que Dios les ha dado y utilizarlo en la congregación para la edificación de todos. Y es la tarea que nosotros queremos ayudarle en hacer. Si no sabe cuál es su don, si no tienen idea cómo pueden servir a la congregación para su edificación, entonces hable con nosotros. Con mucho gusto tomaremos el tiempo para conversar y ayudarles a entender cuál es el don que el Señor les ha dado y por lo tanto cuál es la tarea que Dios espera de ustedes dentro de la congregación, porque los dones son para la edificación de todos. Es decir, ustedes me pueden edificar con su don, igual como yo voy a edificarles a ustedes con el don que el Señor me ha dado. Es un trabajo en conjunto, es mutuo. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dice, por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hay veces que yo voy a enseñar y usted va, mire, no sabía eso. Pero también voy a enseñar y usted, sí, escuché eso antes. Pero igual como el apóstol Pedro. ¿Se acuerda cuando él escribió su segunda carta? Esto lo hago para hacerle recordar. Para que tengan siempre algo para hacerles recordar. Cosas viejas. Pero es para recordarlas. Pero también tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus pastores, sus líderes, y sujétense a ellos. ¿Por qué? Es una tarea para ustedes, pero aquí viene de los líderes los que deben estar frente a la congregación. Aquí viene la tarea, dice, porque ellos velan por sus almas, por su bienestar espiritual, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. No sé si ustedes entienden bien ese versículo, pero eso para mí me dice a mí, lo dice al Eloy, lo dice a Dixon, lo dice al Xavi, que un día el Señor nos va a preguntar qué respondemos por el bienestar espiritual de la Sofi, de la Alejandra, del Juajo, del Franco, de la Carolina, del Maxi, de todos ustedes. Un día el Señor me va a decir, esta congregación, ¿qué hiciste? ¿Cómo cumpliste? Tengo que responder. No voy a poder llegar a decir, bueno, Señor, cumplí esta tarea. No.
Ellos velan por sus almas, nosotros velamos por ustedes. Oramos por ustedes. Buscamos el bien espiritual de ustedes. Pero también tenemos aquí, en el versículo 2, la mayordomía del siervo de Dios. Dice, ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, lo que se busca, lo que se exige de un administrador. Que cada uno, no uno nomás. No, el pastor está bien, entonces ya. No. A cada uno. Que sea hallado, lo que se ve en él, en la fidelidad. La fidelidad es en cuanto al mensaje. Si yo tomo la palabra y lo empiezo a explicar en un sentido que no tiene la palabra de Dios, eso no es fidelidad. Es poder observar en la palabra la misma cosa que hay en la vida del siervo, del administrador. Cuando uno enseña la palabra de Dios, es como cuando uno va a una notaría, ¿ya? Tiene un documento y necesita una copia. ¿Y qué dice? Esta copia es un reproducción, o no sé el término ahí, pero fiel al original. Es una imagen fiel al original. Entonces el mensaje que yo estoy predicando hoy debe ser un reflejo, debe ser una imagen igual al original que se encuentra en la Biblia, y que cualquiera que lo estudie lo va a encontrar lo mismo. Tarea grande. Es muy fácil equivocarse. Es difícil a veces que uno lucha y lucha con un pasaje porque no quiere enseñar algo indebido. En el libro de Santiago, él escribe acerca de los maestros que no sean muchos maestros. ¿Por qué? Recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Mayor condenación por ser maestro. Mayor condenación porque es una cosa si yo me equivoco y yo vivo mi equivocación por mí solo. Pero cuando enseño mi equivocación a otros y en esa forma hago que ellos caen en la misma condenación mía, voy a tener mayor responsabilidad, por ende mayor castigo. Soy más responsable. Porque yo estoy diciendo esto es lo que Dios dice, y si no es lo que Dios dice. Pero ustedes dicen, no, pero el pastor lo dijo. Yo me acuerdo en una iglesia donde yo estuve de paso. Ya estaban entre pastores, me solicitaron ser el pastor asesor. Así que fuimos haciendo algunas cosas y en una ocasión me preguntó unas personas, ¿acaso podrían hacer algunas cosas? Y yo dije, mire hermanos, no creo que eso es una manera de glorificar a Dios. Lo expliqué por qué. Y de ahí uno dijo, sí, pero el pastor anterior dijo que sí podíamos. Pero de ahí dijo otra hermana, sí, pero nosotros sabíamos que no debiéramos. Es que uno a veces busca, yo quiero hacer eso, por lo tanto voy a preguntar al pastor, el pastor de nuevo, falló, no me dijo que sí. Es muy fácil, pero la realidad, hermanos, es que ante Dios, siendo esclavo de Jesucristo, debemos seguir las órdenes de Jesucristo y nosotros tenemos que enseñar con fidelidad que esto sea una copia exacta de lo que está en la Biblia. Es la tarea.
Cuando Pablo escribió a Tito, en el capítulo 2, versículo 7, y él dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Pureza, integridad, imagen fiel al original. Cuando Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, él dijo en capítulo 4, versículos 1 y 2, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Inste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. No es, Timoteo, dile lo que tú piensas. Autoriza lo que tú quieras. No, predica la palabra, no cualquier otra cosa. No busca tus mensajes en los medios sociales y en otra cosa. Busca tus mensajes en la palabra de Dios. Que tu mensaje sea una copia fiel al original. Que inste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprenda, exhorta, todo lo que tú hagas conforme a la palabra de Dios. Pero también el siervo tiene una tarea de confianza. Es decir, él tiene que cumplir su trabajo ante Dios. No solamente ministro a los demás de asegurar bien el mensaje, pero él también tiene que cuidarse a sí mismo. Tiene que cumplir su trabajo en su turno. Yo estoy aquí de paso. No voy a estar aquí para siempre. El apóstol Pablo estaba de turno en un momento, no está. Se va uno, viene otro. Se va otro, viene otro más. Pero cada uno tiene que hallarse fiel en su momento, en su turno, para cumplir esta tarea. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículos 14 al 16, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. No está hablando de la salvación de pecados que solo Cristo puede obrar. Está salvándose de los errores y del pecado que viene en el camino. Y lo dice bien claro, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Es posible ver que los líderes en tu congregación sean año a año mejorando. Pues si no lo están haciendo, quizás debe llamarle y decir, oye hermano, te he visto durante 5 años en esta congregación y no has mejorado nada. No has crecido nada. He estado orando por ti, pero no estás aprovechando de la palabra, de la enseñanza. Que tu vida sigue lo mismo. No, hay que cumplir en el turno y seguir creciendo y creciendo y creciendo. Es lo mismo que uno debe hacer en su propia vida, analizarla y decir, pero en los últimos cuantos años no he crecido nada como hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Pensamos nosotros en la realidad divina?
Pablo invitó a los corintios de pensar en él como un siervo, un esclavo de Jesucristo. Uno que administraba los misterios de Dios, de enseñarlo no solamente para su propia vida, sino para los hermanos en la congregación. Pero pensémonos nosotros mismos. ¿Qué piensan de sus líderes? ¿Para el almuerzo han tenido alguna vez pastor asado? ¿Es posible que uno en un momento de desilusión o algo que pasa haya dicho algo indebido? Hemos llegado a pensar quizás que este ya me falló y esto no me ha fallado, entonces este es mejor que este otro. Hermanos, Dios nos está invitando a nosotros de no causar una división en nuestra mente acerca de los hermanos que son líderes en la congregación. Y cuando hablamos de líderes, no estamos hablando solamente de los que estamos en el directorio. Hay más líderes en la congregación. Hay líderes para las mujeres, para los niños, para la escuela dominical, ¿ya? Hay un montón de ministerios y si Dios quiere van a haber más. Cuando los hermanos que no han descubierto su don todavía lo descubren y empiezan a utilizarlo, ya vamos a tener otro ministerio más. Pero los líderes, ¿en qué pensamos? No, este mejor que yo, no, en ese es el pensamiento. ¿O estamos realmente analizando los esclavos de Jesucristo? Y si no hacen lo que yo quiero, es porque Cristo les mandó a hacer otra cosa y están bajo obligación a Cristo y no a mí. Ellos están administrando la palabra de Dios. Uno lo hace de una forma, uno lo hace de otra forma. Y lo más fácil para nosotros es tratar de pensar, este es mejor que el otro. Siempre juzgamos de esa forma, pero Pablo dice, hermanos, pensémoslo bien, pensemos bíblicamente, tengamos pensamientos divinos y cuando veamos las cosas vamos a empezar a analizar y ver que este hermano me ayuda en esto, este otro hermano me ayuda con este otro, todos son necesarios. Tienen tareas algo distinto del uno al otro, pero todos son necesarios. Cada uno de ellos debe administrar las verdades de Dios reveladas en su palabra con fidelidad e integridad. Es un trabajo desinteresado en sí mismo y esforzándose en la edificación y bienestar de los hermanos bajo su cuidado. Tienen que esforzarse para hacerlo. Somos seres humanos iguales como ustedes. Tenemos emociones. Hay cosas que pasan que le dicen, yo ya dejé de decir, Señor, no necesito eso ahora. Es que un hermano hace, no, Señor, no necesito eso ahora. Y el Señor dice, sí, lo necesitas, por eso te lo mandé. Yo sé que es necesario. Pero ¿qué pensamos nosotros del uno al otro? Cuando estamos analizando el bienestar, la edificación de cada hermano, los líderes tienen esa responsabilidad que Dios les ha concedido. Y eso solo se va a lograr por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en conjunto con la oración de ustedes. Y yo quiero terminar con una petición. Hermanos, oren por nosotros. Lo necesitamos. Oremos los unos por los otros, pero no olviden de nosotros que el Señor nos ilumine, que el Señor nos dé la fuerza para mostrar ante ustedes una vida dedicada a Jesucristo, que nuestra esclavitud a Cristo sea evidente a cada uno y que nosotros podamos en verdad buscar el bienestar espiritual de cada uno de ustedes. Así que hermanos, no se olviden de orar por nosotros.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias por las instrucciones que están ahí. No tienes en tu mente nunca la división de hermanos, que uno va pensando en este mejor que el otro, como Pablo, como Apolos, como Pedro, sino que cada uno tiene un rol que jugar. Cada uno tiene una tarea. Cada uno es un esclavo de Jesucristo. El que está sobre nosotros eres tú. Te damos gracias por aclarar a nuestra mente la tarea de cada uno de los líderes. Te pido que cada uno puede ser hallado fiel en su tarea, en buscar, cuidar el rebaño a la cual tú los has puesto. Dirige nuestros pensamientos, oh Dios, y te pido que tú puedas ayudar a mis hermanos a recordar de orar por nosotros, porque también lo necesitamos. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra y por la enseñanza que tú nos has dado en el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén.